Traigo un pequeño mensaje. I have a small Te message. prometo que no voy a pasar de 3 horas y 45 I minutos. promise it won't be 3 hours and 45 minutes. Va a ser algo corto. Ya que It'll está be de pie, por something favor, short. Now that you're standing on your feet, vaya a su Biblia conmigo. run with me to your Bibles. Te voy a dar lo que el Señor puso en mi corazón. I'm going to give you what the Lord has placed in my heart. Llevo varios días con este pensamiento, I've had many days with these thoughts, pero esta mañana el Señor confirmó but this morning the Lord que Él confirmed quería traer esto. that He wanted me to bring ¿Cuántos this. saben que How many know that nuestra lucha no es contra carne ni sangre? our fight is not against flesh and blood? ¿Cuántos saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? How many know that our fight is not with Amen. flesh and blood? Sino Amen. que contra principados, potestades en las regiones celestes. But it's between principalities and powers in the celestial Todo eso es regions. verdad. All of that is true. Pablo lo redacta en Paul Efesios relates 6:12. it in Ephesians 6. Pero tenemos un problema But we have a problem. y es que muchas veces no identificamos nuestro verdadero enemigo. Is that sometimes we don't identify our true enemy. Y sí, nuestro enemigo es Satanás, And yes, our enemy is Satan, pero hay un enemigo que nosotros cargamos con él todo el tiempo. but there's an enemy that we carry all Y hoy the time. vamos a hablar sobre eso. And today we're going to speak on that. Dile a la persona que está a tu lado, So tell the person next to you, tu verdad interrumpirá your la truth realidad. will interrupt reality. Juan capítulo 5 de versículo 1 en adelante, por favor. John chapter 5 verse 1 and on, please. Juan 5 John. del 1 en adelante. Si lo tiene, diga amén. Si no, gloria a Dios. John chapter 5 verse 1 and on. Dang, that's a lot of water bottles. Juan 5 del 1 al 9. John 5, 1 through 9. ¿Lo tienen? You have it? Amén. Hoy vengo en un modo un poco menos predicación. Quiero que usted entienda lo que yo traigo. I come in a bit less preacher mode because I want you guys to Amén. understand. Amen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the church says, después de Amen. estas cosas, habían una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. after this there was a Jewish feast, and Jesus went up to Jerusalem. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool called Bethesda in Aramaic, which En- has 5 covered walkways. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. A great number of sick, blind, lame, and paralyzed people were lying in these walkways. Si usted tiene la nueva traducción viviente, el próximo versículo que voy a leer, usted no lo tiene. If you have a new translation, the next verse that I'm going to read you, your Bible doesn't Versículo have it. 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo tampoco no lo tengo. Because an angel descended, and in that time to the... Amén. Vamos al 5. Okay, yeah. I don't have it. Cuando se acabe el servicio me pregunta por qué usted no lo tiene. Whenever service is over, you're going to ask me why certain translations don't have verse 4. Y había allí un hombre que yacía 38 años, diga conmigo, 38 años, que estaba enfermo. Now a man was there who had been disabled for 38 years. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? When Jesus saw him laying there, and when he realized that the man had been disabled a long time already, he said to him, "Do you want to become well?" Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am trying to get into the water, someone else goes down there before me." Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesus said to him, "Stand up, pick up your mat and walk." Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Immediately the man was healed, and he picked up his mat and started walking. Now that day was a Sabbath. Se puede sentar. You may take your seat. Padre de gloria, glorifica a tu Hijo una vez más. Te pido que seas tú hablando a lo profundo de nuestros corazones. Pero sobre todo, Dios de gloria, que haya un cambio, una metamorfosis.
Dios mío, no un 180, sino un 360. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Como siempre digo en su marca, listo. As I always say, on your right or your Fuera. mark, get ready, set, go. Está todo el mundo mirándome. ¿Vas a explicar lo del versículo? Sí, lo voy a decir más. Everybody's looking at me. Yes, I'm going to explain verse 4. I found it. Si cambias la traducción, yes. Lo que voy a decir es un poco personal. What I'm going to say is a bit personal. Diría que bastante personal. I would say it's a lot personal. Mucha gente que me conoce de años ni siquiera sabe el porqué, la situación que yo pasé. Many people that know me for a long time don't even know Mucha a gente situation que that I me went conoce through. desde Puerto Rico sabe que tuve una situación, pero tal vez desconocen la razón completa. Maybe many know what happened, but don't really know exactly what. Y para los que caused. realmente no saben de qué estoy hablando, And for those that truly have no idea what I'm talking quiero que about, primeramente usted abra su mente, su corazón y entienda que lo que yo voy a decir hoy no es para criticar a nadie, sino es para bendición y para edificación de la iglesia. I want you to open your mind and your heart so that you can understand that what I'm about to say is not so that you can criticize, but so that you can love. Habiendo dicho esto, Saying this, para los que no saben, yo tengo un hijo de 14 años. for those that don't know, I have a 14-year-old son. Vive en Puerto Rico con su mamá. He lives in Puerto Rico with his Para los que no mom. saben, yo tuve un matrimonio anterior a mi esposa ahora. For those that don't know, I had a marriage previous to the one that I have now. Nos conocimos en la escuela elemental We met each other in elementary school y nos casamos. and we got married. Lamentablemente, las Unfortunately, cosas no surgieron. things just didn't happen. Tal vez por ignorancia de mi parte, Maybe by ignorance on tal my vez por part, ignorancia de la otra parte, or maybe ignorance on tal the vez other por party's muchos part. factores. Maybe a bunch of Hoy no hace factors falta hablar de ellos. which we're not going to really speak Pero a lo on. que sí quiero enfocarme But what I do want to focus on es que al final de esta relación, is that at the end of this relationship, muchas cosas sucedieron en mi vida. many things happened in my life. Cuando nosotros firmamos el divorcio, When we signed the divorce, en mi corazón y en mi mente in my heart and in my mind, estaban las preguntas que todo el mundo se hace cuando alguien fracasa. I had questions that everybody has when you fail. Y usted se dirá, And you might pero say, usted es cristiano. but you're a Christian. Tal vez le debió haber preguntado confirmación a Dios. Maybe you should have asked confirmation from Déjame God. decirte que sí, mucha gente me pusieron la mano. Let me tell you, yes, Sí, many mucha gente me ungieron. came and Sí, anointed us muchos me dijeron que era de parte de Dios. and gave me a word from Pero hay God. algo que yo he aprendido con el transcurso del tiempo. But there's something that I've learned through the course of Y es que las time. profecías son para nosotros perseguir algo. It's that prophecies is for us to seek Las something profecías son para nosotros saber a dónde nosotros debemos de caminar. so that we may know where we're supposed to walk. Muchas veces nos dan una palabra Many times we're given a y word nosotros nos confiamos de que porque ya Él lo dijo se va a hacer. and we trust that because it was said, Y it'll come to nosotros no pass. entendemos que la Biblia se compone de dos promesas. We don't realize that the Bible is composed of two promises. La promesa que tú no tienes que hacer nada, que Dios lo va a hacer. The promise that you don't have to do anything Pero hay because God will promesas do en it. la Biblia But there are que tú promises in the tienes que hacer Bible un 50% that you have y to do Dios hace el otro 50% of an 50%. effort and God does the other En el 50%. matrimonio así funciona. And in marriage, it works Dios like te va a that. decir que te va a dar salud y que te va a dar vida. God is going to tell you He's going to give you Pero health tú and tienes que life, cuidar tu alimentación. but you have to take care of what you Dios eat. te va a decir que te va a dar una buena bienestar económico. He's going to give you a good economic Pero si usted standing. no se levanta a buscar trabajo, But if you don't rise no va a up to tener seek un a job, ingreso. then you're not going to have income. Tenemos una mala costumbre We y una have- mente un poco atrasada We have a bad habit and a de que very pensamos de que la fe lo hace todo. old-fashioned mindset that faith Que does it porque yo all. tengo fe voy a mover a Dios. That because I have faith, Que I'm going porque to yo move creo God. que Él lo va a hacer, Él va a hacer lo Because que yo pienso. I believe He's going Te to do it. He's tengo going to una do what I think. noticia. And I have No news for you. importa cuánta fe tú It tengas, doesn't matter how la much faith fe you sin have. obra But es. faith without works is dead. Y preguntas comenzaron a surgir en mi vida. And questions started surging in my life, Y desilusiones. and disillusions, Y comencé a atar cabos. and I began to bind things. Para hacerle la historia corta, To make the story short, conozco a la mujer I meet this woman que trajo felicidad a mi vida otra vez. that brought happiness to my life again. La que yo creo The one who I que believe el Señor la separó desde el vientre para mí. that God truly separated her Porque from déjeme the womb decirte for me. algo. Because let me tell you something. No cualquier mujer puede soportar a este negrito que está aquí. Not just any woman can Créeme.
Yo reconozco mis faltas. Believe me, I recognize my Yo faults. sé que no soy fácil. I know that I'm not an easy man. Pero creo que Dios, But I believe en el God, transcurso del tiempo, with the transcourse y of todo lo time que ella pasó. ¿Cuántos conocen el testimonio de mi esposa? and everything that she went through, how many know my wife's testimony? Yo creo que Dios la preparó para soportarme. I think God prepared her so she could support me, deal with me. Dios le dijo, tu carga no va a ser fácil. He said, Literal, no es fácil. your burden will not be easy. Me Literally, it comencé a wasn't. dar cuenta And I began to de patrones realize en mi vida, of patterns in my life. de cosas que yo había creado sin darme cuenta. Things that I have created without realizing. Había una realidad. There was a reality. Me habían desilusionado. They had, I was El matrimonio se disillusioned. había roto. My marriage had failed. Ya yo tal vez pensaba que no tenía esperanza. I probably thought I had no hope. Pero había una verdad. But there was one truth. Y es que toda persona que se cae Is that every person that falls tiene la posibilidad de levantarse. has the possibility of getting El back up. problema The problem es que nosotros los cristianos is that we Christians simplemente pensamos en las caídas, simply think of the pero no falls, pensamos en las levantadas. but we don't think of Y el getting up. maestro nunca se enfocó en enseñar cuántas veces te iba a caer. And the Él master, the siempre se Messiah, never enfocó en focused cuántas veces on how te many ibas times you a were gonna levantar. fall. He Por focused eso on how él many times you dijo, were gonna get back si up. 7 veces That's cae why el he said, justo, if 7 times the 7 just will veces fall, then 7 Dios lo va a times levantar. God would rise him back up. Porque su enfoque no era en cuánto tú te caes, sino en cuánto tú te levantas. Because his focus was not how many times you No fall, que but how tan many times fuerte you tú get te back caes, up. sino que tan fuerte tú te levantas. Not how hard you fall, but how Ahora- hard you get back up. Ahora, yo no tenía una enfermedad física. Now, I didn't have a physical sickness. Yo no tenía una parálisis como la tenía este hombre. I didn't have a physical paralysis La like Biblia this dice que te man. llevaba 38 años. The Bible states that it was 30 years. Escuche, llevaba 38 years. 38 años enfermo. 38 years that Lo he voy a was decir sick. otra vez. I'm gonna Llevaba say it again. 38 años enfermo. He was sick for 38 No que years. tenía 38 años. It's not that he was Él llevaba 38 years, 38 años but that en he ese was lugar. sick for No 38 que years in tenía that same 38. place. Not that he ¿Qué was 38 significa? years Que cuando old. Jesús estaba a los 12 años, So what does that mean? en When el Jesus tiempo was hablando, 12, este hombre ya llevaba 20. In the temple speaking, this guy was probably already 20. Y la enfermedad que comenzó a surgir en mi vida y en mi corazón, yo siento a Dios aquí. And the sickness that began to surge in the heart, No era física, it wasn't physical. era emocional. It was emotional. Y por culpa de mis cicatrices internas, And because of my internal scars, todos los que estaban a mi alrededor se veían afectados. everyone that was around me were affected. Juan dice John says que habían 3 tipos de personas en ese lugar: that there were 3 types of people in that place. paralíticos, Paralyzed people, cojos uh, y ciegos. laymen, and blind men. La Biblia dice The Bible que un says abismo that an abyss llama a otro abismo. speaks to another ¿Qué abyss. significa esto? So what does this mean? De lo que tú padeces, Whatever you are de lo going que tú through, cojeas, or whatever you're de lo que te hace blaming falta, on, whatever you're lacking, lamentablemente tú te rodeas de la misma unfortunately, gente. you surround yourself with the same No es people. porque tú lo quieres hacer. It's not because you don't Es you porque want el to do it, abismo que hay en but ti it's because atrae the esa abyss that's gente. within you attracts those ¿No me cree? people. You don't believe me? Dice la Biblia que The David Bible estaba says huyendo y se metió en la cueva de Adulán. Y mientras estaba en la cueva de Adulán, and while he was in the cave of ¿quiénes Adullam, llegaron? who arrived Los there? endeudados, Those that were los in debt, enfermos, those that were sick, los oprimidos. those that were oppressed. Un abismo An abyss llama a otro abismo. calls another Yo no abyss. me daba cuenta, I didn't pero yo estaba en la realize, cueva de Adulán. but I was in the ¿Sabes cave cuál of es el Adullam. problema de la cueva de Adulán? You know what the problem Que is of the solamente cave? tiene una ventana. Is that it only has one Cuando tú window. miras el área geográfica de la When cueva you de see Adulán, the geographical la area of the ventana cave, mira hacia el mar muerto. the window Usted looks no out to se the ha Dead dado Sea. cuenta Have you not que cuando realized Dios le habla that when God y Dios le speaks to you, promete y le and God dice, yo te voy a promises dar you and salud, says, I'm gonna yo give te you voy a wealth, dar I'm finanzas, gonna give you yo te voy a finances, dar un trabajo nuevo, I'm gonna give you a new sales de la job. iglesia, You- llega el lunes y sigues en la misma condición. You leave the church and Monday arrives and you're still in the same condition. No es que Dios miente, It's not that God lies. es que la ventana que hay mira hacia el mar muerto. It's just that the window that you have, you see out to the Dead Sea. Pero en la cueva de Adulán But in that cave, fue donde David se hizo rey.
is where David became king. David no se hizo rey cuando le pusieron una corona. David didn't become king when they David placed se a hizo crown on rey him, cuando por primera vez en la cueva de Adulán but he became king when the first dio time in the un cave, consejo. he gave a good Cuando la primera counsel. vez le habla a un matrimonio. When he speaks to a marriage, Cuando la primera vez le dice al paralítico, when he tells for the first time to the Dios paralytic es el man, único que te puede God salvar. is the only one that Dice can la heal Biblia. you. The Bible says Pablo escribiendo Paul que cuando writing salieron de la cueva de Adulán, that when they left sus the cave rostros of eran Adullam, como de leones. their faces were like that of lion. ¿Sabes qué? You know what? Yo no iba a hablar de esto. I wasn't Pero going to ¿sabes speak qué? on this, but you know what? En la cueva de Adulán, In the cave of Adullam, nosotros nos olvidamos de los consejos que le dimos a la gente que estaban pasando por lo mismo que tú estabas pasando. we forget about the counsel that we gave other people that were going through situations. Sí, porque cuando tú pasas por un problema, por una situación, Because when you go through a problem or a a ti se te situation, olvida que otra persona pasó por el mismo you problema. forget that someone Y tú else went sabías through that same problem, qué contarle, and you know what to sabías tell them, cómo orar, you knew how to sabías qué pray, versículo decirle, you know what verse sabías to qué say, consejo decirle. you knew what Pero la counsel cueva to de give. Adulán nos da amnesia espiritual. but the cave gives spiritual El problema amnesia. que tenía este hombre por 38 años The problem that this man no had era for 38 físico, years era was not physical, it was emocional. emotional. Poco a poco me di cuenta Little by little, I realized que yo no era un dulos. that I wasn't a doulos. Diga conmigo dulos. Say doulos. Dulos significa esclavo por amor. Doulos means slave for love. Por eso que todas las cartas, yo no voy a hablar de esto, pero por eso que todas las cartas comienzan: yo servidor de Cristo, yo hijo de Cristo, yo dulos de Cristo, dice la versión original. That's why all of the letters that were written says, I, the doulos of Y yo me di Christ. cuenta que yo no era un dulos, And I realized that I was not a doulos. sino de que yo no estaba esclavo, pero era prisionero. That I was not a slave, but I was a Y hay una prisoner. diferencia bien grande en esto. And there's a Que big cuando difference tú in eres this. esclavo, tú sabes que eres esclavo. Whenever you're a slave, you know Pero you're a cuando tú slave. eres prisionero, But whenever you're a tú prisoner, tienes libertad a media. you have freedom but halfway. El pueblo de Israel en Egipto eran esclavos, The people in Israel, in pero en Egypt were Babilonia slaves. simplemente eran prisioneros. But in Babylon, they were prisoners. Tú puedes caminar, You can tú walk, puedes hablar, you can speak, pero todo lo que dices but everything you es say controlado por alguien más. is controlled by someone Todo lo else. que haces Everything you le do, salta a alguien más. it goes back to someone Porque eres else prisionero because you're a de prisoner algo que tú mismo forjaste en tu mente, of something that you yourself en tu forged corazón in your mind y and in your alrededor heart de tu vida. and around your life. La enfermedad física The physical sickness puede detener tu actividad, can detain your activity, pero la emocional but puede emotional destruir sickness tu identidad. can destroy your identity. Y aquí me quiero detener un poco. And this is where I want to stop a Ya bit. yo no era la misma persona que llegaba a la iglesia a adorar a Dios. I was no longer the same person that would Ahora come and utilizaba lo worship que me había God. pasado para jugar, Now I would use what had happened to para me disimular que estaba bien. to show that I was okay. Sí, Yeah, para mandar mensajes. to send messages, Sí, para enamorar a la gente. to make people Pastor, fall pero in que usted love. está diciendo, The sí. pastor, what are you saying? ¿Usted cree que nosotros no pasamos por eso Yes. también? Do you think that ¿Usted we don't cree que go through los pastores this? no pasamos You don't también think pastors por go debilidades? through weaknesses? Y yo, en vez de utilizar lo que me había pasado como un trampolín para llegar al próximo nivel, And instead of using what had happened to lo me as a trampoline to go to the utilizaba para next level, justificar lo que estaba haciendo. I was using it to justify what I was doing. La condición física puede que no te deje caminar, Maybe the physical condition might pero not la let you walk, condición emocional but the emotional condition constantemente te dice: constantly tells you tú no vales, you have no tú value, no puedes, you can't do it, tú no lo mereces. you don't deserve it. Lamentablemente eso pasó conmigo Unfortunately, that happened with y mi me, pobre Vilmari lo pagó todo. and my poor Vilmari Mi paid pobre it all. Vilmari My poor tuvo que Vilmari, remendar paso she por had paso. to mend step by step. Y usted dirá: fue el Señor. And you're going to say it was the Claro Lord. que sí que fue el Señor, Yes, it was the pero la Lord. utilizó a ella. But He used her. Ahora sí quiero predicar. Now I want to preach. ¿Puedo quitar esto? Can I take this off? Estoy bajando de peso, gloria a Dios. I'm losing weight. Glory to God. Escuche esto. Listen to this. Vamos paso por paso. We're going to go step by step. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. After these things, there was a feast, a Jewish feast. ¿De qué cosa está hablando Juan aquí? What things is John speaking of here? De todas las sanidades que él había hecho durante el camino
a Jerusalén. of all the healings that he had done on the way to Jerusalem. Dice el versículo 1, después de todas estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús. ¿A dónde? A Jerusalén. Verse 1 says, after this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, dije a la puerta de las ovejas, Now there was in Jerusalem by the sheep market, sheep market, un estanque llamado en hebreo Betesda, a pool which is called in Hebrew tongue Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. having 5 porches. Escucha aquí, mira aquí, Listen here and look pero no here, cierre la Biblia. but don't close your Bibles. 5 pórticos 5 porches, significan 5 puertas. it means 5 doors. Dice Juan narrando en esta historia John narrating the que story habían 2 entradas. that there were 2 La entrances. entrada número 1 era la entrada principal, Entrance number 1 was the donde main llegaban entrance, todos los reyes, where todos all los the príncipes, kings, all the todos los que princes, iban a celebrar la fiesta donde ellos iban a celebrar. everyone that was going to come to celebrate the feast that they were Pero celebrating. según la geografía, But according to the geography, 1,5 kilómetros más al lado 1 kilometer more to the quedaba la side, puerta número 5. door number 5 was La there. puerta número 5 de los 5 pórticos. Door number 5 Y of the esta 5 puerta se porches. conocía como la puerta de las ovejas. And Pregúnteme por qué. this door was known as the gate of the Esta sheep. Tell puerta me era why. conocida This door was known porque por ahí no entraban los reyes ni los sacerdotes. because kings nor priests would enter Por ahí there. entraban la gente que tenían ovejas. For there, right there, it was the door that those Cuando that entraban por had esa sheep puerta, herders would go through that door. When they would go through that door, instantáneamente se encontraban con el estanque de Betesda. instantly they would find themselves with the Betesda pool. significa And Bethesda means casa de gracia house o of casa de grace misericordia. or house of ¿Por mercy. qué significa casa de gracia, casa de misericordia? So why does it mean house of grace, house of mercy? Betesda tipifica la iglesia de hoy en día. Bethesda signifies the church of El nowadays. estanque de Betesda tipifica The lo que pool nosotros hacemos hoy en día. Signifies what we do Los nowadays. 5 pórticos o las 5 puertas The 5 porches or the 5 doors tipifican lo que él hizo en la cruz del Calvario. signify what he did Nos on the regaló cross un of regalo Calvary. no merecido. He gave us a gift that wasn't La deserving. puerta de las ovejas The gate of the sheep tipifican el camino al Gólgota. signifies the way to the Y el maestro and the Messiah. tipifica la oveja sin mancha y sin arrugas. He signifies the sheep without Si usted wrinkle se da cuenta, or blemish. If you realize, Jesucristo acaba de cumplir Jesus Christ has just casi fulfilled todas las profecías que Malaquías dijo. all the prophecies that En Malachi un solo said capítulo. in one chapter. Acompáñame en el piano, por favor. If you could please accompany me on the piano. Jesús Jesus no le importó la fiesta, did not care about the feast. no le importó la comedera. He didn't care about eating. A él lo que le importaba What mattered to him era que alguien le había dicho is that somebody had told que him había un hombre de 38 años esperando that there was a man that had been waiting for 38 years en un estanque por un ángel in a pool for an angel que bajara y moviera las aguas to come down and to move the para waters que el primero que se zambullera so that the first one that would Fuera submerge sano. would be healed. al maestro To the Messiah, entrando por la puerta de las ovejas going through the se gate of the encuentra sheep, con el estanque he finds himself with the y pool va con el hombre and he goes towards y the esto man impacta mi vida and then impacts my porque life. cuando él llega, Because when he gets there, como dije, like I said, solamente habían 3 tipos de personas: there were only 3 types of people: mancos, paralíticos y ciegos. paralyzed, lame, and blind. Cada uno de ellos Each and every one of them necesitan de alguien más. needed someone para poder else llegar al tanque. so that they could get to the pool. No pueden llegar solo. They can't La arrive there by historia dice, no themselves. la Biblia, la historia dice So the story habían says gente paralíticos that there were que paralytic tenían people dinero, that had money, que eran de familias de dinero that were a family y with le money, pagaban a alguien para que hicieran turno en el estanque and they would pay someone so that they could take turns in the pool. y le pagaban. And they would Pero pay them. este hombre, But this man, dice la Biblia, the que Bible llevaba says, 38 años, he had been there for 38 significa que ni years, siquiera dinero él tenía. which means that he probably didn't even have money. Tal vez lo había perdido todo. Maybe he had lost it Una all. de las cosas que me impacta One of the things that es que impacts no me menciona su nombre. is that it doesn't mention his Recuerda name. que le dije que Remember nuestra that I said condición emocional that our emotional condition afecta nuestra identidad. affects our identity. Esta palabra es prueba de eso. This word is proof Es of por eso that. que la mujer del flujo de sangre That's why the woman no with- se le conoce con nombre. With the flood, Es por eso It's que el not known by her demonio name. Garadero
no se le conoce por nombre. That's why the Gadarene man is not known by his Es name. por eso que los leprosos, That's why the No se le conoce por leopard nombre. men are not known by their es name. por eso que el ciego That is why the no blind se le man conocía por is nombre. not known by Porque a name. Satanás le encanta llamarte por Because tu condición. Satan loves to call you A out by your Satanás le condition. encanta llamarte por Satan todo aquello que tú has loves pasado. to call you out by Tal everything vez you've gone Satanás through. hoy te está diciendo, tú Maybe eres el today, depresivo. Satan is telling you Ahí viene el that que you falló are- en el matrimonio. Oh, there's the one Ahí that viene el failed que no in tiene ningún There's the talento. one that got- Ahí viene el talent. enfermo. There Pero comes te the tengo sick una man. noticia. But I have news Él for podrá you. hablar de tu pasado. He could speak of Él your podrá past. hablar de tu presente. He could speak of Pero your yo present. conozco a uno I que know cambia one el futuro. that he changes the future. Yo conozco a uno I know one que saca lo que no parece imposible That takes y out lo what's convierte en impossible testimonio. and he brings it out into testimony. A Satanás le encanta llamarte por tu condición. Satan loves to call you out by your Por eso este condition. hombre no tenía nombre. That's why this man didn't have a name. Simplemente era el paralítico. He was simply the Ahora yo tengo paralyzed que man. decirte algo. Now I have to tell you something. Cuando yo leo esta historia, When I read the story, impacta un poco mi vida. it impacts my Porque life. el maestro llega. Because the master comes. Recuerda que tenía 5 puertas. Remember, it had 5 doors. Se cree, no It's se sabe. believed, it's Se not cree, known. los teólogos piensan But the theologians de believe que no tenía 5 puertas. that it didn't really De have que 5 se doors. hicieron 5 puertas de la cantidad de enfermos que habían. But that 5 doors were made because of how many sick people were there. Escucha, So en listen, el estanque de Bethesda in the pool of Bethesda, se bañaban los sacerdotes antes de entrar al templo. priests would wash themselves before entering the En el temple. estanque de Bethesda In the pool of se bañaban las Bethesda, mujeres antes de casarse en forma de purificación. women would shower there in form of purification before they got En el married. estanque de Bethesda In the pool of Bethesda, se bañaban los hombres que pensaban que necesitan ser purificados. men that thought they needed to be purified would go and shower there. El problema que tenían los judíos The problem that Jewish y el problema que had tenían los hebreos, and the problem that the que eran Hebrews muy had, supersticiosos. that they were really superstitious. Sí, pero Yeah, no vayamos lejos. but let's not go too Porque far. hoy nosotros creemos en el tarot. Because we now believe in the tarot. No vayamos lejos porque hoy nosotros leemos el horóscopo. Because now we read the horoscopes. No vayamos lejos porque muchos de not go ustedes too far. escuchaban a Walter Mercado. Many of you would listen to Walter Mercado. Sí. No, hagamos lo más santo ahora. Let's not become the porque most yo crecí en la holy iglesia, now. pero yo también leía a ver qué decía Libra. I grew up in the church, but I would also read No. what Libra would say. Todo el mundo de algún modo ha cojeado. Everybody in some way or another, you Y el kind of problema linked a que bit. yo siento a Dios en este lugar y los problemas que tenían esta gente And the problem that these es que people eran muy had supersticiosos. is that they were super Es por eso que se superstitious. descubrió That's why it que was nunca había un discovered ángel que movía las that there was aguas. never an angel Y that alguien moved dijo, saquen the ese water. versículo de ahí porque Someone eso said, era una superstición, eso no Remove that pasaba en la vida verse, real. Because that was a superstition. That Porque did not un ángel no fue llamado a sanar. El único que llevó, Because an angel wasn't called. el único que llevó sus Because the llagas only en la one cruz that del Calvario se llama Jesús. Who gave his life for us, and his name was Jesus Christ. La Biblia dice, por sus llagas, hoy yo soy sanado. Today I am healed. Ahora escuche esto, Now listen to this. porque Listen to this, because algunos me van a mirar como, este está como que medio raro hoy. some of you guys are looking at me like, Yo soy raro he's todo kind el of weird tiempo." today, but I'm weird all the time. Escuche, Listen, el creer que venía un ángel y movía las aguas believing that an angel would arrive and No era move the nada malo. waters, it was nothing bad. no era nada malo. It was nothing bad. Pero, But ¿en qué momento en la Biblia se registra in what moment in the Bible is it registered otra sanación en las aguas another healing in the movida waters por un ángel? moved by the angel? ¿En qué otra parte históricamente In what other part se historically registra que alguien fue sanado en el estanque? is it registered that someone was healed in the pool? Era una superstición. It was a Por superstition. eso el maestro le dijo a los discípulos, That's why the master told the disciples, permaneced en la palabra, remain in the conoceré word, la verdad know the y la truth, verdad los hará libre. and the truth shall set you free. Es lo que le estaba diciendo. That's what he was telling them. Ustedes tienen que dejar de creer en esas You have to stop believing sandeces que creen. in those things that you believe. Espérate, porque es que ya mismo viene lo bueno. Si Listen, usted, because the good part is si coming. usted cree que esta parte era difícil de If you tragar, think that this part was y hard to swallow, usted dirá, pero and you're going to say, oh, ¿y por qué del well, 3 brinca al 5? Porque si no, Juan 3:16 no sería Juan 3:16. Use la lógica. Nada más se quitó el 4. ¿Qué pasa?
So what happens Cuando Jesús llega, when Jesus arrives? se encuentra con dos cosas. He finds himself with two things. Número uno, Number one, esta gente creían en supersticiones. these people believed in superstitions. Creían en cosas que la gente decía. They believed in things that people would say. Y número dos, And number two, de que había un lisiado de 38 años. that there was a layman of 38 years. La primera vez The que first yo leí time esto that I read this, y Jesús llega donde el lisiado y le dice, and Jesus arrives to the paralyzed man and ¿qué tells tú him, quieres que yo te haga? what do you want me to do for you? Yo como que me molesté. I kind of was bothered a bit. Si yo veo a alguien pidiendo dinero, If I see someone asking for money, yo voy a ir a donde él y le voy a decir, ¿qué tú quieres que yo te dé? I'm not Él gonna quiere go que and yo le dé say, dinero. what do you want me to give you? He wants me to give him money. Pero Jesús estaba viendo más allá de una necesidad física. But Jesus was looking beyond just a physical need. Tú y yo leemos que él era lisiado de pies. You and I read that he was paralyzed from his feet. Pero el maestro vio But the que master él era saw lisiado de corazón. that he was also paralyzed in the heart. La Biblia dice The Bible que vino says un leproso corriendo. that a leopard man came Y running. cuando llegó donde el maestro, And when he arrived with the master, le dijo, Señor, he said, Lord, si tú quieres, sáname. if you want to heal Y el me. maestro le dijo, And the master said to him, yo quiero. I want to. Pero aquí viene lo grande. But here's the greater thing. Dice la Biblia que dijo, The Bible says that Jesus said, yo quiero, I want, y lo tocó. and he touched him. La mujer de flujo de sangre The woman with the blood podía decirle al maestro, was able to tell the master, sáname. heal me. Pero más sin embargo, But nonetheless, fue a donde el maestro, ¿y qué hizo? she went to the master, and what did she say? Lo tocó. What did she do? She Todas touched estas him. enfermedades All of these sicknesses no tenían nada que ver con un síntoma físico. had nothing to do with the physical symptom. Todas estas enfermedades All these tenían sicknesses, que ver con un lisiado de corazón. they all had to deal with a El paralyzed leproso no heart. fue sano The leopard man wasn't healed primero de su físico. first from his physical Primero form. fue sano He interiormente. was first healed Si interiorly. usted no la cachó. Yeah, you didn't catch Jesús it. le dijo, So Jesus yo said, quiero, I want to, y lo tocó. and he touched him. ¿Cuánto hacía que ese hombre no sentía que alguien lo tocaba? How long had it been that that man hadn't felt someone's touch? Tú sabes que muchas veces a nosotros no nos hace falta, así te dice un Señor. You know, sometimes we are not lacking a word from Muchas someone. veces necesitamos que alguien nos abrace. Sometimes we just need someone to hug us. Nosotros estamos mal acostumbrados, We are so bad accustomed, esperando que alguien te ponga la mano waiting for someone to come para and sanar place their o hands to para heal saber qué you, vas a hacer. or so that you can know what you're going to do, Y tu sanación está a tu lado. and your healing is right next to you. Tu sanación está al frente de ti. Or maybe it's in front of you. Ahora, ¿qué tal Now, what if nosotros us, queremos que Dios nos use con una palabra poderosa? we want God to use us with Queremos such a que Dios nos powerful use word llamando por nombre y That- por seguro that He social. uses us by calling out people's names and Cuando social el Señor security lo único que things. quiere es que demos un abrazo. When the only thing that God wants us to do is to Sí, give out pero a lo que hug. pasa es que los abrazos no salen por YouTube. Yeah, but sometimes the Lo que hugs pasa don't es que go los out on abrazos no YouTube. salen por Facebook. They don't come out on Lo Facebook. que pasa es que los abrazos no salen por Hugs Instagram. sometimes don't come out through Todo el Instagram. mundo quiere ser usado grandemente. Everybody wants to be used greatly. Sin embargo, Jesús lo que hacía era tocarlo. But nonetheless, Jesus would only just touch them. Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo te haga? He asked him, what do you want me to do? Este hombre le dice, And this man quiero says, ser sano. I want to be Al healed. principio yo no entendía esto At first, I didn't understand this. y al final tampoco no me entendí. And at the end, I didn't. I'm just Al kidding. principio yo no entendía esto. At first, I didn't understand this. Tuve que preguntarle al Señor And I had to ask the Lord. y el Señor me dijo, And the Lord el said, Espíritu Santo me dijo, the Holy Spirit told me, ¿recuerdas remember cuando Jacob luchaba con un ángel when Jacob would fight with the angel? y el ángel estaba a punto de rayar el alba y se tenía que ir? And the angel was about to leave. Y el ángel le pregunta, And the angel asks him, después que le lastima la cadera, after he injures his rib, en his hip, español de Texas, in le Texas desyuncó la Spanish, pierna. Y eso está difícil. ¿Por qué después de que me lastimas, why is it that me after quitas you la injure pierna, me me and preguntas cómo me you llamo? injure my hip, you ask me what my name Y el is? Espíritu Santo me dijo, ¿te acuerdas de esa historia? And the Holy Spirit reminded me, do Y you yo remember dije, that "Yes." story? Y yo dije, Y me dijo, sí. ¿sabes por qué el ángel le preguntó? You know why the angel asked him? Dice, no, And I porque said, la no. primera vez Because the first le time, preguntaron quién tú eres. they asked him, who Y are él you? dijo que era su hermano. And he said he Y was his fue brother. bendecido basado en una And mentira. he was blessed Esta based segunda on a vez, lie. The el ángel le second está time, preguntando y le the está angel is diciendo asking him, quién telling tú him, eres. who No are es que you? Dios no sepa It's not quién that tú God eres. doesn't know Es who que you Dios are. quiere It's bendecirte that por God encima wants de to lo bless correcto. you upon what's correct. Escucha, So listen, el problema que nosotros tenemos the problem that we es que queremos have venir con máscara delante de Dios. is that we want to come with the mask before the Lord.
Y Dios le decía a este hombre, And God would tell this man, ¿qué tú quieres que yo haga? what do you want me Yo to do? sabía que estaba enfermo. He de knew pierna. that he was sick from his feet. 38 Like años le dijeron que llevaba ahí. 38 years he was there. El problema es The problem is que hay gente, that there are people, escuche esto, listen to this. el problema es The problem que hay is gente that there are people que se enamoran that fall in love de su condición. with their condition. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. El problema es The problem hay is gente that there are que le people gusta estar atado. that they love to be El bound. problema es The problem is que hay gente that there are people que le gusta mentir. that they love to El lie. problema es The problem que hay is gente there are people que le gusta ser infiel. they love to be unfaithful. Y él le está preguntando, And he's asking, ¿qué tú quieres que yo haga? what do you want me to do? Que él quiere saber si realmente quiere ser sano. Because he wants to know if he truly wants to be ¿Sabe cuál healed. es el error que nosotros cometemos como iglesia? You know what the mistake that we make as a church is? Libertar gente cuando no quieren ser libres. Is to set people free when they don't want to be free. Dice la Biblia The Bible que says vienen 7 peor. that 7 worse Que a spirits veces no come, entendemos el por qué and sometimes we don't understand nuestro why esposo, nuestra esposa, our nuestros hijos, husband or our wife or our children, después que vienen a la iglesia, se after they come to comportan aún church, peor. they behave even worse. No quieren ser libres. They don't want to be free. Eventualmente Dios lo va a hacer. Eventually God will do it. Pero hay algo que yo he entendido. But there's something that I've Y es que el understood, poder de Dios se hace vigente and that the power of y God se is hace made known fuerte and is cuando nosotros strong tomamos una decisión. when we make a decision. Algo que mi abuelo siempre me dijo. Something that my grandfather always told Y es me que Dios es un caballero. is that God is a gentleman. Por eso la Biblia dice That's why the Bible que Él says toca la puerta. that he knocks on the door. Él la puede abrir, He can open pero it, Él toca la puerta. but he knocks. Dios es un caballero. He's a gentleman. 38 años 38 years arrastrándose. crawling. ¿Estás seguro que Dragging tú quieres himself. que yo te sane? Are you sure you want me to ¿O te heal you? gusta que la gente tenga lástima de ti? Or do you like that people pity you? ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo te sane? Are you sure that you want me to heal you? ¿O te gusta ser beneficiado por tu condición? Or do you like to benefit from your condition? ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo te sane? Are you sure that you want me to heal you? ¿O no puedes dejar de mentir para que no te quiten el food stamp? Or you can't stop lying so that they won't take your food stamps away? ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo te sane? Are you sure you want me to heal you? ¿O vas a poner los hijos que no tienes en los taxes? Or are you going to put the children you don't have on your taxes? ¿Tú estás... Sí, sí. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo te sane? Are you sure that you want me to heal Porque en la you? iglesia dice gloria a Dios y aleluya, pero en Because tu the casa no church pareces cristiano. Glory to God, hallelujah, but in your home you don't seem like you're a ¿Tú Christian. estás seguro que tú quieres que yo te Are sane? you sure you want me to heal you? Porque aquí eres una cosa, Because here you're pero en la calle eres otra. but out on the streets you're something else. Hoy Dios te está diciendo, God is ¿tú telling estás you seguro que tú quieres que yo te sane? that you want me to heal you? Yo no veo 38 años de enfermedad. I don't see 38 years of Yo veo sickness. 38 años de excusas. I see 38 years of excuses. Yo veo 38 años de mañana lo hago. I see 38 years of, oh, I'll do it tomorrow. Yo veo 38 años de el lunes me meto con Dios. I see 38 years of, oh, Monday I will seek Yo veo God. 38 años de hay muchos see- servidores, no me necesitan. 38 years of, oh, there's too many servers. Yo they veo don't need me. 38 años de yo no necesito estudiar la Biblia. I see 38 Yo years nací of, en el oh, I don't Evangelio. have to read the Bible. I was born and raised in the Yo Bible. veo 38 años calentando la misma banca. I see 38 years of you Yo warming veo up that 38 años que no puedes terminar el Salmo 23. 38 years that you can't finish. Yo Psalm veo 130. 38 años que no te sabes el Salmo 91. 38 years that you don't know Psalm 191. El maestro sabía que los 38 años de enfermedad eran más que eso. The master knew that the 38 years of sickness were just a mess. ¿Sabes qué era lo peor? You know what was worse? Este hombre llevaba 38 años sobreviviendo sin vivir. That this man was living 38 years with surviving without living. En inglés se escucha mejor. 38 años sobreviviendo sin vivir. 38 years surviving without living.
El problema que tenemos es The problem that we have que is pensamos que porque tenemos muchos años, that because we feel like we have so many las years, cosas van a pasar. things will just pass. Look, Yo traté de ponerle una curita I a mi tried condición. to put a band-aid on my condition. Ya. Yeah. Y me reía And I would smile y iba a la iglesia. and I would go to church. Decía gloria a Dios. I would say glory to God. Decía rabachenda. I would speak in tongues. Y regresaba a la casa. And I would go back home. Pero la herida But the wound, no se había desinfectado. it had not been Cuando me disinfected. quitaba la curita tenía pus. And when I would take the band-aid off, I had pus. ¿Sabes por qué yo sé que era así? You know why I know it was like that? Porque donde quiera que la veía, Because wherever that I would see her, I would desire the worst. ¿puedo ser real? Can I be real? Yeah. ¿Puedo ser honesto? Can I be honest? Yo no podía ver I could not see que alguien someone cercano a mí close to me tuviera éxito en un matrimonio, en un noviazgo. could have a good marriage, successful marriage, or a successful relationship. Sí, porque yo creía que mis 38 años Because también los merecías. I believe that my 38 years, you also deserved that. Yo creía que porque yo estuve 38 años arrastrándome, I believe that because it Al was lado de 38 un years milagro, that I was crawling también te lo next to a merecías. miracle, you also ¿puedo deserved ser it. real? Can I be real? Estos son los mensajes que a la gente no le gustan. These are the messages that people don't like. Jesús no quería tocar el cuerpo. Jesus didn't want to touch Jesús his quería body. tocar su voluntad. Jesus wanted to touch his Jesús will, quería tocar su identidad. his identity. Y usted dirá, And you can la say, palabra identidad no está en la Biblia. the word identity is not in the Bible. Perdón, la palabra carácter no está en la Biblia. I'm sorry, the word character is Tiene not in the razón. Bible. You're right. Pero sin embargo hay características para tener un carácter de Cristo. But nonetheless, there are characteristics to have the character of Christ. Jesús Jesus le dice, says, ¿quieres ser sano? do you want to be healed? Juan lo escribió una vez, John wrote it once, pero yo estoy seguro, but I'm sure, o no sé, or I don't know, que tal vez le preguntó un par de veces. that maybe he asked him a couple of times. Y lo más seguro la primera vez que le preguntó, And it's sure that the first time that he asked the ¿quieres ser question, sano? do you want to be saved or Él miró healed? He looked at him, Su seguro social. his social security. Estoy seguro que miró I'm sure he saw que la gente ya no le iba a tener compasión. that people would no longer have compassion towards him. Usted tiene que entender lo que yo estoy tratando de You have decir. to understand what I'm trying to say. Porque muchos de nosotros nos gusta ser la víctima. Because many of us like to be the victim. Y a veces somos víctimas And sometimes we're victims de nuestros propios errores. of our own de nuestros propios mistakes, pensamientos. of our own thoughts. Oye esto. Listen to this. Nosotros somos a veces We sometimes tan mediocres de pensamientos are y de so corazón. mediocre in La our palabra thoughts mediocre and no our es mala, por si hearts. acaso no me crucifiquen. De que los hijos de Jacob That the children of Jacob, cogieron una manta they grabbed a La manta de mantle, José. the mantle of Joseph, y le pusieron sangre de animal and they put animal blood on it. y se la enseñaron al pai. And they showed it to their dad. Escuche esto. Listen to this. La Biblia no dice que ellos le dijeron que fue devorado por un animal. The Bible doesn't say that they told La him that he Biblia was no dice que devoured by ellos le an dijeron animal. que lo mataron. The Bible doesn't say that they killed him. La Biblia no dice que ellos le dijeron alguien lo mató. The Bible doesn't say that El they said mismo someone killed padre him. sacó la conclusión y dijo, But their own father came una to the fiera lo tuvo que conclusion haber devorado. and said an animal must have devoured him. ¿Sabes cuál es nuestro problema? You know what our problem Que nosotros is? sacamos conclusiones donde no hay nada. That we make assumptions where there's nothing. El pastor no me saludó. The pastor didn't say hi to me. Eso que está mal. I think something's wrong. Pastor Manny me pasó por el lado y no sabe que yo soy medio loco. Pastor Manny walked past me and they don't even Y know that ni I'm me miró. crazy. And he didn't even see me. Ese hombre está mal. That man is wrong. Nosotros nos gusta atar conclusiones donde no hay. We like to make conclusions where there is none. Ya estoy terminando. I'm Me quedan finishing up. 56 segundos. I have ¿Cuánto me 55 dan 5 minutos más? seconds. 5, How many 10, give me? 15, 20, 25, 30, 35. Amén. Voy a parar esto. Ya voy a terminar. I'm ¿No me finishing crees? up, truly. No lo voy a cerrar. Nosotros nos gusta atar cabo donde no hay. We like Yo le dije que esto no iba a ser make como stuff una up predicación where normal. there's no Usted está there. acostumbrado a There's verme nothing gritar y está there. esperando que yo grite, pero no lo voy a You're hacer. so accustomed to hearing me scream, but I'm not going to scream. ¿Sabes qué? You know what? A nosotros nos gusta atar cabo donde no hay We like to make stuff up where there's Y nos nothing gusta ver to las there. heridas And we like to see the y wounds. sentir víctimas. And we like to De feel lo que like la we're gente nos victims of what people did to us. Pablo dijo,
Paul said, Ay, Dios. Ya nada me hace daño. nothing Porque yo llevo en mí nothing can wound me las because marcas in del me evangelio. I carry the Escuche. marks of the gospel. Listen, El paralítico. the paralyzed Me he man, quedado mucho tiempo aquí, pero ya vamos a salir. I stayed a Cuando él lot camine. here, but we're about to leave when he starts walking. El paralítico, su sanación tenía que ser mental primero. The paralyzed man, his healing had to be mental first. El Espíritu Santo ayer ministraba mi vida. The Holy Spirit Verónica y yesterday Emma estaban en mi casa. was ¿Cuánto le dan ministering to my life? gloria a Dios por Verónica y por su esposo? How many can give glory to God for my sister-in-law and my brother-in-law? Y íbamos a jugar un juego. And we were going to play a Valga la game. redundancia. Íbamos a jugar We were going to play, y Emma se acostó a dormir. and my brother-in-law fell asleep. Y cuando yo salí, And when I came es out, normal que él se acueste a dormir habiendo gente. which it's normal that he falls asleep even though people are around. Cuando yo salí de para la sala, When I came out to the living room, mi esposa y Verónica estaban viendo una película o una serie. my wife and my sister-in-law, they were watching a series. Y yo aproveché And I, que ellos estaban ocupados I made time that they were y me busy, metí en el cuarto. and I went into my room. Y mientras me metí en el cuarto, And when I went into the room, yo sentí una convicción del Espíritu Santo I felt a conviction of the Holy Spirit que me decía, that told me, muchas veces many times, la gente no prospera, people don't prosper no porque tengan una condición física, not because they have a physical no porque condition haya una limitación financiera, or because there's a financial limitation, no porque tal vez piensen que su matrimonio no es el mejor. not because they think that their marriage Déjame isn't the decirte best. algo, lamentablemente But let me tell you, no te salió unfortunately, de sorpresa en una caja de conflay, tú lo escogiste, it wasn't a surprise. You chose it. tú la escogiste. You chose her. Ahora tienes que caminar con eso. Now you have to walk with that. Pero el Espíritu Santo me ministraba mi vida y me decía, But the Holy Spirit ministered to my life el and was telling me. problema es que nosotros nos ponemos barreras mentales The problem is that we make our own mental y barriers. gritamos Señor, Señor, And we cry out, Lord, Lord, y yo estoy ahí, and I'm there, pero ellos no me están viendo. but they're not looking at me. Oye esto, Listen to mi this. hija, My daughters, mis hijas my me daughters, llaman desde el cuarto. they call me from the room. Dad, Pa, papi. Daddy. Y yo voy al cuarto. And I go to the room. Y ellas están viendo el televisor o están viendo la tablet. And they're either watching the TV or their Yo tablets. estoy parado en la puerta, And I'm standing pero at the ellos door. siguen gritando. And they still scream, Dad, Daddy, papi. Daddy. Yo no les estoy hablando. And I'm not speaking to them. Yo estoy detrás de ellos. I'm right behind Pero them. ellos siguen gritando. But they keep screaming, Pa, Dad, Daddy. Daddy. El problema de nosotros Our es que problem estamos is muy enfocados donde no nos debemos de that enfocar. we're too focused Y on estamos where we orando shouldn't be todo el focused. tiempo y gritando, Señor, sácame. And Señor, saying, Lord, dame. take me out, Señor, Lord, ponme. give me, Señor, Lord. bendíceme. Y el Señor esperando a bendecirte, pero tú estás mirando para el área equivocada. You're looking at the wrong place. No es que Él no está, Oh, it's not that he's not es que tú there. estás mirando para donde no debes mirar. It's that you're looking where you're not supposed to be looking. Y el Señor se quería asegurar de que el paralítico estaba con su vista enfocada. And Jesus wanted to make sure that the paralyzed man was Ahora, with his mindset. Hay algo profético en esto. Now there's something prophetic in Es que Él le this. dice, Señor, Is that he tells him, Lord? nadie le dijo quién era Él. No one told Mas him sin who he embargo le dijo, was. Señor. But he still called him Lord. Es que cuando viene el ángel, It's because when the angel moves, alguien primero se tira al agua y recibe sanación. someone submerges first and they receive their healing. Y el Señor le dice, And the Lord says toma to tu him, lecho. grab, Vamos a leerlo. let's read it. Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien que me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes de yo. 7. The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Jesús le dijo And Jesus said to him, 3 declaraciones proféticas. 3 prophetic declarations. Levántate, Rise up, toma tu lecho. take your Y bed, anda. and walk. 3 acciones. 3 actions. 3 acciones. 3 actions. Levántate, Rise up, toma tu lecho take your bed, y anda. and walk.
¿Tú sabes por qué todavía tú no tienes la casa que el Señor te prometió? You want to know why you still don't have that house the Lord Porque no promised te has you? levantado, Because you haven't risen no has up. tomado tu lecho, You haven't grabbed your ni has bed, andado. and you haven't ¿Tú sabes walked. por qué todavía no tienes el trabajo que You Dios want te to know why prometió? you still don't have that Porque job no that te He has promised you? levantado, Because you haven't no has risen tomado up, tu lecho you haven't grabbed y your no bed, has andado. and you haven't walked. Muchas de Yo no quiero que se escuche que te estoy tirando. Yo no quiero que se escuche que te estoy dando un latigazo. I don't want it to sound like I'm whipping you with a lash. Pero muchos de nosotros But many of us, no prosperamos we don't porque prosper no hacemos acción. because we don't take El action. maestro le dijo 3 acciones. The master gave him 3 ¿Se acuerda actions. que le dije? Do you remember that I Que los told 5 you pórticos significan lo que él hizo en la cruz del that the Calvario y 5 nos regaló la ports gracia. signified what he did on the cross and he gave us grace? Que el estanque de Bethesda significa la iglesia de hoy. That the pool of Bethesda signifies today's church? Que el paralítico significa o tipifica la condición que mucha gente vive That the adentro de la iglesia. paralytic man signifies how many people are living within the church? Pero aquí But here, él está profetizando. he is prophesying. Toma tu lecho, Grab your bed, levántate rise up, y anda. and walk. Algo que no leímos Something that we didn't read es que la Biblia dice is that the Bible que cuando says Jesús se fue y fue al templo, that when Jesus left and a went que to no the sabes a quién temple, encontró, do you Al know who he paralítico. found? He found the paralytic adorando en el man. templo. He was praying in the ¿Sabes qué temple. pasa con nosotros? You know what happens with us? Que lo que una vez fue una promesa, That was once a que lo que una promise, vez fue un deseo, that was once a se convirtió desire, en una promesa. it became a promise. La promesa se convirtió en un cumplimiento, And the promise became pero ese fulfilled. cumplimiento ahora se convierte en un estorbo para tú venir a la But iglesia. now that fulfillment becomes Yo lo voy a volver a repetir. that you don't come to church. ¿Sabes cuál fue el problema You know what the problem was? de nosotros? Is Que lo que us una vez deseaste, that was once Dios te lo desired. prometió, God te lo promised it. cumplió, He fulfilled pero ahora es un it. estorbo para tú Now servirle. it's something that's bothering for you to come to church and serve. La palabra anda The word go tipifica typifies seguir en pos de mí, to go behind him, no ir a lo loco. not to go crazy. Ahora con esto sí voy a terminar. Now with this I am going to finish. Póngase de pie, por favor. Stand up, please. Cuando Jesús When Jesus entró por la puerta de las ovejas, went in through the sheep gate, a mí me dio curiosidad. it made me curious. ¿Por qué Why? él entró por la puerta de las ovejas? Why did he go in through the sheep gate? Y me puse a investigar. And I started to Y comencé search. a estudiar las ovejas. And I began to study sheep. Escuche esto. Listen to this. La oveja, a diferencia de los cabritos, The sheep, a difference to the goats, es que son bien dependientes de un pastor. is that they're very dependent on a pastor. El cabrito The goat, le gusta ir solo. he likes to be by himself. La oveja The sheep, le gusta ser apapachada por el pastor. she loves to be smothered Amada. or loved El by their cabrito pastor. The goat No le gusta. doesn't like that. Pero eso no fue lo que impactó. But that's not what impacted ¿Sabe me. lo que me impactó a mí de la oveja? You know what impacted me of the sheep? De que cuando la oveja la iban a sacrificar, That when they were going to sacrifice the porque la lamb, oveja tenía mucho pelo, because she had so much hair, el sacerdote o la persona que lo iba a the sacrificar priest or the person that was tenía going que to meterse en el sacrifice estanque de it, Bethesda, en el mismo estanque de Bethesda donde estaba el paralítico. they had to go to the pool of Bethesda, that same one where the Y paralytic tenía que man meter was, la oveja hasta el horno and they had to place the sheep, they had to submerge it down in the water y sacarla and then bring it back para up que toda su lana se pegara al cuerpo. so that all the wool would stick to their De esa skin. forma, In this way, ellos sabían they knew si la oveja tenía alguna condición, if the sheep had a si condition, estaba herida if she was hurt o si estaba dañada. or if she was Si wounded, la oveja estaba buena, if the sheep was in good si la condition, oveja estaba en perfecta if she condición, was in perfect la condition, ponían a la derecha. they would put her to the right. Si la oveja estaba mal, If the sheep was si bad, la oveja tenía una herida, if she had a wound, la ponían en la izquierda. they would put her on the left. El pórtico número 5, In the port number 5, para entrar donde estaba el lisiado, to go into where that quedaba layman por la was, parte izquierda, it was on the left no por la side, parte derecha. not on the right side.
escuche, usted tiene que entender Listen, esto. you have to understand this. Todos los que estaban ahí enfermos Everybody that was there sick, no eran aptos they were not para apt que el maestro los visitara. so that the master could visit El them. maestro, como un cordero perfecto, The master, as a perfect tenía que estar en el lado lamb, derecho. he had to be on the right. Pero cuando él entró, But when he entered, él fue al lado izquierdo. he went to the left. Lo que la gente no sabía, What people did not que know, ahí estaba entrando el cordero that's where the que sheep was quita la coming in. mancha del pecado. That takes away all blemish of sin. Y yo dije, And I said, todavía no nos emocionemos, ahora nos vamos a emocionar. don't get emotional yet. Now we Yo can. dije, I said, pero cuando tienen heridas, but when they have wounds, porque es difícil ver cuando una oveja because it's hard to see when a sheep tiene una herida por la herida, sino por la sangre, porque se has mancha. wounds, it's because of the blood, because the blood stains. Y fui a una historia And I went to a story donde en la antigüedad where in ancient times, los reyes se juntaban the kings would come together, y el rey que menos poder tenía and the king who had less power hacía un pacto con el rey que más poder tenía would make a pact with he who had greater power, y cortaba su mano. and they would cut their hands. Y el otro rey And the other king cortaba su mano. would cut his hands. Si no había un cuchillo, If there was no knife, lo marcaban con el ponche del rey. they would mark with the sign of the king. El rey que menos poder tenía, The king that had less la power, población que menos poder tenía, the smallest population, cuando venía otro rey a atacarlo when another king would come to o a attack invadir su nación, or to invade his el rey nation, no tenía necesidad de pelear. the king had no need to Ni fight siquiera activaba su ejército. or to activate his La historia army. dice The story que el rey says salía al balcón, that the king would go out to the sacaba su balcony, mano he would rise up his y hand, mostraba su herida. and he would show the wound. Cuando el maestro muere en la cruz del Calvario, When the Messiah dies on the cross, 3 días 3 days later, se sanó su espalda, his back was se healed, sanó su frente, his front, se sanaron todas sus heridas. all his wounds Mas were sin healed. embargo, cuando But llegó a donde estaban los when he apóstoles, arrived where the apostles were, le dijo, they said, toca mis manos. he said, touch La my única hands. herida que en 3 días no se The sanó only wound that in 3 fueron days las did not manos del heal maestro. were the hands of the para que Messiah. cuando el diablo vaya a atacarte en las cortes celestiales When the enemy comes, y el juez diga cuál es la prueba que tú tienes, el maestro simplemente se para al frente y le hace, mira mis marcas en mis manos. my marks on my hands. Nosotros vimos las marcas We saw the marks como una vergüenza. like something to be embarrassed. En la antigüedad veíamos las marcas como una vergüenza. In ancient times, they saw marks as embarrassment. Y muchas veces ocultábamos las marcas. And many times we would hide the wounds, the marks. Muchas veces And many times ocultamos lo que nos pasó. we would hide what happened to us. Muchas veces Many times ocultamos lo que nos hirió we would hide who wounded us porque nos da vergüenza. because it brings us shame. ¿Sabes qué el maestro te está diciendo con esta enseñanza? You know what the teacher's telling you with this teaching? Que las heridas no son para ocultarle. Is that wounds are not for you to hide Las them heridas no son para que tú te avergüences de ellas. or for you to be ashamed of them. Las heridas son para que sepas. The wounds are there so that De you dónde know Dios te sacó. from where He Las took you heridas son out para of. que te recuerdes. The wounds are so that lo you que can Dios hizo remember contigo. what God did with Pero you. sobre todo, But overall, las heridas son the wounds para are mostrarle a Satanás to show Satan de que un día me tuviste en tus that garras. one day Un he día estuve had arrastrado. you. One day he Pero was más sin embargo, dragging Él you del down. polvo me levantó. But no matter what, God Pablo dijo, rose you up. So hoy Paul cargo said, las marcas del Evangelio, today I carry no the para wounds of the vanagloriarse, gospel, not sino to pride para myself, decirle al mundo, but to tell the cada world, herida que yo tengo en every mi wound vida, that I have in my predica life, la grandeza de Dios. preach the greatness Cada of herida God. que yo tengo en mi Every vida, wound that I have in my predica life lo bueno que ha preaches sido Dios. the goodness of God. El domingo pasado, Last Sunday, alguien me dio una palabra y me dijo, el Señor te va a utilizar en sanando enfermos. someone gave me a word that God would utilize me healing the sick. Usted sabe que ese es el único ministerio que yo no quiero. You know, that's the that's the only ministry that I don't want.
Hay 5 pórticos There are 5 ports. y de cualquier pórtico And from those 5 el ports, Señor me quiere usar donde quiera. God can use me where He wants. Pero sanar enfermos But to heal the sick, es bien difícil. it's very hard. La mayoría de la gente que Dios usa sanando enfermos Many of the people that God uses to heal the sick, cargan una consecuencia. they carry a consequence. Pablo tenía un aguijón. Paul had a thorn. Pedro tenía una actitud horrible. He had a horrible attitude. Peter, sorry. Sin embargo, But nonetheless, la Biblia dice que se sanaban con la sombra. the Bible says that people were healed with His shadow. El Señor ministraba a mi corazón esta mañana And the Lord ministered to my heart this y morning. me decía, And He would tell me, nuestras heridas físicas our physical van a wounds ser sanas will be healed cuando las heridas internas sean cicatrizadas. when our internal wounds become scars. Nosotros no nos damos cuenta que nuestro are healed. cuerpo refleja lo que nosotros tenemos adentro. We don't understand that our body tú sabes reflects que what es we triste? have internally. And you know what's sad? ¿Tú sabes que es triste? You know what's sad? Siento la presencia de Dios. I feel the presence of the Es que hay Lord. gente que conocen de Dios, Is that there are people de que here hay that gente know que of conocen God, del Padre that they know of the y todavía Father, tienen pensamientos suicidas. and they still have suicidal Todavía thoughts. creen que no lo pueden hacer. They still believe that they can't Todavía do creen it. que no son They still suficientes. believe that they're not sufficient. Eso es increíble. That's crazy. Pero eso no es pecado. But that's not a sin. Tú sabes que You know that debilitarse no es pecado. to be weak is not a sin. El dudar no es pecado. To doubt is not a sin. El tal vez yo no querer ir no es pecado. To maybe say I don't want to go is not a sin. Pero yo no quiero caer en esa condición. But I don't want to fall in that Yo condition. quiero mantenerme con una mente activa y con un corazón dispuesto. I want to maintain in a willing heart. Cierre sus ojos. So close your eyes Para nosotros poder caminar en el 2026 so that we can walk in 2026 bajo promesas, under promise. nosotros tenemos que empezar a perdonar We have to start learning a la how to persona que forgive nos hizo daño to cuando the éramos person niños. that wounded us when we were children. Tenemos que empezar a perdonar We need to start to forgive al hermano que tienes a tu lado. to that person you have next to you. Tienes que comenzar a hacer las paces con tu vecino. You have to make peace with your Tienes que neighbors. comenzar a hacer las paces You have to begin to make peace con aquellos with que en those algún día te hicieron daño. that one day Yo tuve wounded que you. pedir perdón cuando yo era la víctima. I had to ask for forgiveness when I was the Yo victim. tuve que humillarme y decir, ¿sabes qué? I had to humble myself Perdóname and por say, haberte fallado. you know what, forgive Cuando me no for fue failing. cuando no fui yo el que fallé. When I wasn't the one that Pero yo failed. aprendí algo. But I learned Que el que no perdona es como beberse un veneno y esperar que la otra persona se muera. that he who doesn't forgive is like drinking poison until that other person dies. You're dying yourself.